cómo hago en español para encontrar soluciones que te dan muchas veces chicos como él, personas como él, que suben con dedicación videos. Que cuando, la verdad, cuando te explican, si lográs que alguien te lo explique, Sí. es mucho más fácil que leerlo. O sea, cuando lo entendés, es lo que decía ahí la mujer. Es todo un tema, ¿no? Sí. Es un mundo nuevo. No, más matemática. Sí. Que es Pero inaguantable. te digo la verdad, yo siento que hay muchos mitos. Hay muchos mitos. Porque lo entendés. Yo siento que hay muchos mitos. Y por un lado eso, de los mitos que te digo, y por el otro lado la forma en la que se enseña en general. Lamentablemente se enseña mucho por decretos. O sea, en la escuela le dicen, esto es así porque sí. Y lamentablemente las cosas, o por suerte mejor dicho, por fortuna, tienen una explicación. Y cuando uno encuentra una explicación a las cosas y encuentra una justificación del Sí, por qué, es mucho más fácil muy entenderlo. distinto. Sí, seguro. No hay que memorizar. Bueno, yo insisto eso con los videos permanentemente. Pero Claro, lo además, que pasa es que, sí, dale. no, digo, más allá del qué es, el cómo, es esto que vos decís, ¿no? Que a través de tus videos de YouTube, que aparte te ven de todos lados, digo, no solo en Argentina, en México tenés un montón de views también. Tu manera, tu forma, que decís, me cae bien, es simpático, fresco, y le entiendo, digamos, el lenguaje es como... La verdad, yo lo que trato de hacer es entender a la persona, pensar lo que está pensando. Yo miro a una persona y digo, ¿qué está pensando sobre la matemática? Y seguramente Es está horrible. diciendo, es horrible, es difícil. Claro, entonces, Sí. ¿qué hago? Vengo y digo, ¿por qué pensás que es difícil? ¿Qué es lo que te provoca esa sensación? Entonces, cuando caes con esa mirada, el otro lo toma distinto. Totalmente diferente a decir, apliquemos la fórmula. Lo que pasa con la matemática, además, porque física, química, de repente vos tenés más posibilidad de verlo en la realidad. La matemática es toda abstracta, es muy compleja para aplicar. La verdad, Y evidentemente hay mucho docente que no sabe explicar, porque si no yo no soy partidario de que por ahí deberíamos castigar a los docentes por echar las culpas a todos prepararlos. ellos. Claro, no digo que sea el caso, pero digamos, la forma en la que se enseña, sí hay que prestar muchísima atención. Hay que escuchar a los estudiantes, porque muchas veces se considera que el docente impone y los estudiantes están ahí pasivos y tienen que aprender lo que les dicen, porque sí, muchas veces creo que tenemos que aprender a escuchar a los estudiantes. Pero, por ejemplo, me acuerdo en la escuela, era el 2x4, 8, 2x9, la tabla, uno terminaba memorizando que después te servía en un examen a tiro rápido, sin calculadora, obviamente no te dejábamos la calculadora, tenía las tablas frescas. Ese concepto vos decís, también hay que cambiar esa forma. Yo te doy un ejemplo bien rápido que creo que es muy ilustrativo. Si vos vas a un secundario o a una primaria y vos les preguntás a los chicos, o quizás a la gente normal, gente de a pie, como digo yo, y preguntás qué es 5 por 5, y posiblemente te digan es 25. Sí. Si vos preguntás por qué, te van a decir ¿y por qué? Porque 5 veces 5. Porque está en la tabla. O sea, Claro, no, porque 5 veces así lo 5 y dice lo la entendiste. Eso Claro. ahí pero que lo está bien, entendiste. está bien, está bien. Claro. Pero en general, Es verdad. cuando no se Estudiar de entiende, memoria. se dice porque está en las tablas. Porque lo dicen las tablas, Lo dice la tabla. como si la matemática fuera leyes porque sí. Sí. Entonces, cuando yo caigo y digo, no, pará. ¿Qué es multiplicar? Es 5 por 5, es 5 grupos de 5 cada uno. Entonces, aparece naturalmente. Bueno, y no memorizar las frases. Tiene que ver también con la velocidad de aprendizaje de los chicos también. Y uno de los éxitos de los videos de YouTube, Antonio, tiene que ver con eso, con la posibilidad de pausar, de poder Sí, claro, reversar. claro. En una clase vos vas al mismo ritmo. Sí. Y todos los chicos tienen que entender el ritmo del profesor, o a lo sumo se puede ir acomodando. Inclusive hay algunos que por ahí ya están más adelantados y se terminan aburriendo de algunas cuestiones. Con el video de YouTube, Sí, claro, lo parás la veces que quieras, sí, tal cual. volver a escuchar. No, si YouTube es entendiste algo. maravilloso eso. Y voy más allá. Yo siento que estamos cambiando la forma en la que nos comunicamos. Hoy en día nos comunicamos con imágenes, nos comunicamos con videos, con memes, por ejemplo. Y vos decís, una tontería que estás diciendo, Damián, memes. No, es una forma de comunicar emociones. Entonces, la educación no se escapa de eso. No se escapa de eso. Cuando uno hace un video, está hablando en el idioma de los chicos. No, Tenés pero un- es cierto esta cuestión de volver para atrás, porque es lo que te explica, por ejemplo, vos tenés un chico que en matemática le va mal en tercer año, después le va bien en cuarto año, y le vuelve a ir mal en quinto año. Bueno, ahí falló el docente. Lo que pasa es que no puede hacer el rewind con el docente.
en YouTube sí lo podés hacer. Porque en general lo que los chicos te dicen es, y la verdad que no me explicó. Y claro, obviamente el tipo por ahí tiene 40 alumnos, no puede volver para atrás con cada uno de los 40 que le dicen que no. Sí. Pero es un error de sistema. Y alguno te puede decir que el colegio tiene que estar, por supuesto que obviamente tiene que estar. La clave es que en el colegio se adopten herramientas. Muchos colegios están utilizando cosas como un Drive, por ejemplo, o una unidad donde suben un ejercicio y los chicos pueden consultar ahí. Claro. No digo que haya vergüenza en la clase, pero sí que manejen otros tiempos. Sí. Y al tener un contacto directo con el profesor dentro... Sí. Mismo la clase que tuviste, capaz la tengan que filmar y subirla, y que vos la puedas ver durante la tarde las veces que quieras. Porque es cierto que vos decís, en realidad uno el tutorial no lo ves derecho. No. Lo parás, lo volvés para atrás. Y lo Razonar, entendés. pensar, sí, es cierto. Ojo que yo soy muy crítico con el tema de la docencia. Me pregunto qué es ser un buen docente, ¿no? Y qué es ejercer la docencia. Y cuando uno se plantea eso, se da cuenta que no se trata de un relato, Seguro que no. de hablar, hablar y hablar. Entonces, en un punto, el video sirve, pero ojo, No, no pero pensemos tiene que estar bien que explicado. el aula no sirve. Por eso es que lo que No, acabo de no, decir, no, que tiene pero que yo ser digo, Porque el complementario. aula... El aula te Tiene sirve, y si encima, si vos te fuiste sin entenderlo, podés volver a ver en tu casa Claro. eso que se vio en la clase, es Complementar. bueno. ¿Cuál es la parte más difícil para explicarle a un chico en la matemática? Mira, yo siento que los fundamentos, las bases, sirven para construir encima. O sea, el conocimiento es constructivo. Sí. Uno no aprende algo abstracto de la nada. No, está todo asociado. Es como un castillito que uno va armando. Con álgebra puedes armar cálculos y va arriba y va arriba. Y cuando uno no tiene las bases fuertes, Sí. tenés problemas de este tipo. Cuando yo te pregunto 5 por 5, ok, entendemos. Claro. 5 grupos de 5. Pero cuando te hablo de la división, por ejemplo, No, y aparece el resto, Oh, de vuelta. Y ahí sí se ve clarito buscando. que el concepto está flojo. Tenés Estoy un- buscando en la biblioteca. Está buscando en el Estoy archivo. a punto de quedar viralizado, ¿no? ¿Tenés un trending topic o de tus videos? ¿Cuál es el más visto? ¿Cuál es el tema que más te consultan? En general, los videos que hago, estoy tratando ahora de hacerlos más dedicados a un público del secundario. Sí. Si bien arranqué con universidad. Pero hace poco hice uno sobre un reto viral, que era el que veía en No, sí, que salió en las redes hace una semana. 2 más 2. Eras 2 dividido, 2 Sí. por 2 más 2. Sí, Bueno. Y se armó un despiole tremendo porque todos te decían, no, eso se resuelve así. No, eso se resuelve así porque me lo enseñaron así. Y ahí uno se da cuenta, yo me di cuenta, de que hay muchas cosas explicadas o aprendidas porque sí. O sea, muchos decretos porque sí. Y cuando vos al estudiante le preguntás, ¿y por qué lo haces así? Y te dice, porque me enseñó. Sí, porque me lo enseñaron porque así. me lo enseñaron así. Y eso no es un fundamento. Ah, No ay, te vendo, ah, no te mierda. vendo, no te vendo. Bueno, muchos dicen, primero se hace el paréntesis, Sí. primero se hace esto. La Sí. realidad es que, desde mi punto de vista, esa expresión no está del todo bien escrita. Ah, Porque ok, presenta presenta una ambigüedad. ¿Sí? Y muchos dicen, no, se resuelve de izquierda para derecha para que tenga un único resultado. Algunos le daban ¿qué daban? Claro, Diez son tantos segundos. criterios. Cambio radicalmente de tema. Dale. Vos a los 14 años diseñaste un sistema de iluminación LED, ¿no? Colaboré con un sistema así en la municipalidad. Claro, porque te fueron a ver si se podía aplicar en la iluminación pública. Sí. ¿Qué pasó? Igual eso fue muy esporádico, no tuvo mucho impacto. Sí, fue un concejal de mi localidad que me buscó por el diario, Sí. porque cuando iba a la escuela hacía proyectos y estaba en eso. Y me convocó para que investigue sobre eso. ¿Qué municipio es? Lobos. De Lobos. Provincia de Buenos Aires. Vos, de hecho, después fuiste a la residencia de Lobos de los estudiantes, ¿no? Sí, que estuve tiene ahí una fundación de 7 Lobos. años. Sí. Si no hubiera sido por eso, no hubiera podido estudiar. Ah. Ah, igual una mente iluminada, literal. Porque No, por eso te vamos a ¿por qué no contar. limpiabas? Para nada. La familia de Damián era una familia muy humilde. Tu mamá limpiaba casas. Limpia. Y limpia Sí, sí. todavía. Y tu papá se fue cuando tenías qué edad. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años. Y bueno, después no se volvieron a juntar. ¿Tu mamá es Mariela? Sí, Mariela. le mando Mariela un se saludo. recibió Debe también, estar ¿no? por ahí. Terminó de estudiar. Sí, terminé el secundario, claro. Pero igual quisiera aclarar algo. Por acá recién me dijeron vos, mente iluminada. Ay, claro. Claro, yo soy muy crítico porque digo, Sí. ¿qué es una mente iluminada? Yo soy... Vos. No, La tuya. no, y te digo por qué no, pero no lo digo porque me quiero hacer el humilde, no para nada, simplemente digo, yo me pregunto el porqué de todo. Cuando me dicen, esto es así, yo digo, ¿y por qué?
Y cuando uno pregunta el porqué de las cosas, termina entendiendo. Porque empieza a es una excepción hoy eso. Y eso es un problema. Yo vuelvo al otro porque me parece... cuestionar todo. Me parece interesante también explicar o contar algunas cosas. Cuando vos planteás en tu casa que querés estudiar, ¿qué te dicen? Cuando era chico, Sí. adelante. Adelante. ¿Y con qué lo iban a pagar? Porque me parece que ahí tenían había, por lo que yo sé, Mariela estaba como muy preocupada porque no sabía cómo pagarlo. Ahí es donde aparece la posibilidad de irte a la fundación de ahí de Lobos. Desde luego que sin la universidad pública, Imposible. yo no hubiera podido. O sea, yo soy lo que soy gracias a la Universidad Nacional de La Plata. Y lo digo, si no hubiera sido por esa universidad, yo no hubiera podido desarrollarme para mirar al mundo de otra manera y querer cambiarlo a través de la docencia. O sea, jamás hubieras podido pagar una educación privada. No, ni me hubiera interesado tampoco. Porque me gusta la calidad humana que hay. No digo que no haya en otros lugares, pero me encanta la calidad humana que hay. Está bueno. Nosotros cada vez que podemos, la verdad que lo remarcamos. Esta historia tiene la Argentina de Universidad de Educación Pública, la universitaria, es única en el mundo casi. Y está para cuidarlo. Está para cuidarlo. Y yo recién nos escuchaba hablando de política, de todos los problemas que tenemos como país, ¿no? Que la gente está preocupada y que vivimos hablando, ¿no? Todo el tiempo. Y yo digo, ¿por qué no hablamos de educación? No digo que no hablemos de educación. Porque ese es el problema central de la Argentina. Porque si queremos un país a futuro, si soñamos un país mejor, tenemos que hablar de educación. Seguro. ¿Por qué? Me pregunto por qué. Porque dentro del aula universitaria o una escuela, uno se desarrolla la cabeza para mirar al mundo en forma crítica. Y mirar al mundo en forma crítica es fundamental hoy en día. Sí, de educación y de educación pública, porque la educación pública es la que te sirve para igualar y le das las posibilidades a quien no tiene. Que sea equitativo, claro. Pero no hablamos de educación porque es el problema central de la Argentina. Y la verdad que no sé si... Sí, tampoco en campaña se ha escuchado ni una sola cosa de educación. Ninguna. ¿Te das cuenta? Esas cosas a mí me agarran escalofrío porque digo, ¿tanto queremos una Argentina en serio? Sí. Porque termina siendo la urgencia tan concreta del día a día de que la gente no come que dejás eso en segundo plano. Es así. Una última pregunta. ¿Por qué elegiste ingeniería electrónica? Por la curiosidad de saber cómo funcionaban las comunicaciones. Yo veo un celular acá y te mando un mensaje y llega a través del aire. Y vos decís, ok, llega. Pero, ¿cómo pasa eso? Porque si estás en Estados Unidos o en cualquier otro país, también llega a la misma velocidad. Claro. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, eso yo de chiquito decía, acá está pasando algo. Y esa curiosidad de querer saber cómo materializar funciona. el conocimiento. ¿Qué hay detrás de lo oculto, no? ¿Qué hay detrás de lo oculto? Esa es la curiosidad que me despertó estudiar ingeniería electrónica. ¿Y te fuiste, te llamó Huawei? Sí, el 2017 fue el año en el que fui en una beca en la que seleccionaban 10 argentinos para participar en China, un viaje para allá, 2 semanas, y quedé entre los 10. Eso fue en el 2010. ¿Y vivís de YouTube? ¿O trabajas otra cosa? ¿Sí? Sí, bueno, hace unos meses vivo de YouTube. Qué genial. Sí. O sea, mirá, sí, porque ayudás a los chicos, ayudás a la gente, das un servicio. Sí. Y te ven de todos lados, además leía México, Perú. Sí, Argentina es la tercera, ¿no? Sí, porque aparte es una fuente de trabajo nueva, de todo un nuevo sistema de trabajo nuevo. Digo, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación.